Bendición de lo alto al meditar hoy en la palabra de Dios. Meditamos en 1 Corintios, capítulo 9, versos 1 al 10. El sentido más alto de la libertad. El apostolado de Pablo parecía tener interrogantes para algunos creyentes de Corinto. Pero esto no era nuevo para el apóstol, quien constantemente era desafiado a defenderse de aquellos que cuestionaban su llamado, su pasado, su presente y ahora, al parecer, también su sostén económico. Sí, esto no ha cambiado. Muchos siervos de Dios tienen que defenderse constantemente de su estado económico o de cómo obtienen u obtuvieron lo que poseen, como si no tuvieran que dar cuenta un día ante el trono de Dios por ello. El apóstol parece estar parado justo en ese lugar, pero hará uso de su defensa para un fin mucho más alto e impersonal: defender el verdadero sentido de la libertad en Cristo, aquella libertad que lleva a la unidad y al cumplimiento de todos los propósitos de Dios a través del amor y la obediencia. ¿Cómo es Dios Padre, el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo según esta porción? Acá entendemos que Jesucristo es Señor del servicio que entregamos en su nombre. Mi querido hermano, hermana, el servicio que tú y yo desempeñamos no es para nadie más que para Cristo. Tengamos esto en cuenta cuando nos sintamos afectados por comentarios insípidos. Amén. También encontramos que Dios, Padre, se preocupa por sus siervos. ¡Aleluya! Cuando mi esposo, nuestras hijas y yo retornamos a Argentina por motivos de mi complejo estado de salud, y, nuestro amado pastor y mentor partió con el Señor en ese mismo mes, hubo quienes pensaron que nuestra labor como ministros del Evangelio ya no merecía sustento económico, y sin pensarlo, inmediatamente nos fue quitado, en lo que quizás fue uno de los momentos más difíciles de nuestro llamado. Pero tengo que decirte que Dios el Padre siempre estuvo allí, parado a nuestro lado, como poderoso gigante y benefactor. Él proveyó y continuó proveyéndonos hasta el día de hoy. Nunca ha dejado de hacerlo. Definitivamente estoy convencida de nuestro llamado y de su providencia fiel. Gracias, mi amado Dios. ¿Qué aprendemos de esta porción? Aprendemos que nuestra libertad como hijos de Dios termina donde empieza la libertad de mi hermano en Cristo. No soy libre, dice Pablo, porque él podría hacer cualquier cosa con su vida. De hecho, tenía un trabajo secular, pero decidió que su libertad incluía ser un servidor de Cristo para los creyentes. Siendo libre de hacer cualquier otra cosa, se sometió a servir a los libertados por Cristo. Y aún así, dolorosamente, era cuestionado. ¿Te has sentido así? ¿Sabes? Estar seguro de por qué hacemos las cosas y para quién lo hacemos será fundamental para no decaer y continuar haciéndolo con fidelidad. Amén. También aprendemos que Pablo no estaba bajo autoridad apostólica. Él era apóstol. Pablo cumplía el mayor requisito para ser un apóstol. Él había visto al Señor Jesucristo. Su derecho de ser llamado apóstol y trabajar como uno descansaba plenamente en esto y no en un nombramiento de hombres o autonombramiento como suele suceder en nuestros días. También aprendemos que las evidencias de nuestra vida serán una buena defensa cuando sea necesario. La obra de Dios entre los corintios era prueba suficiente de la labor apostólica de Pablo y de su responsabilidad ante el Señor y Dios. Amados, ¿cuáles son tus evidencias y las mías de ser fieles a Dios en el sendero cristiano? ¿Las hay? ¿Serán suficientes para sostenernos ante la crítica? Amén. Aprendemos que la voluntad libre consiste en poder hacer, pero optar por no hacerlo. Pablo intentaba decir a los creyentes: si ustedes no comen carne, pudiendo hacerlo, pero se niegan a ese derecho por amor a los débiles en la fe, de igual modo, yo tengo el derecho de que ustedes me sostengan, incluso a mi familia, si la tuviera. Pero por la libertad que tengo en Cristo, yo opto por dejarlos libres de decidir no hacerlo.
si esto les molesta o hace decaer en la fe. Tremendo, ¿verdad? Aprendemos que el siervo de Cristo, el pastor, que enseña y suple el alimento espiritual, merece ser remunerado. Pero si la iglesia no lo hace, Dios mismo lo hará. Aleluya. Pablo usa la figura del buey con bozal del Antiguo Testamento para destacar que Dios no solo se preocupa por los animales y que estos al trabajar tengan lo necesario para subsistir y seguir trillando, sino que también Dios se preocupa por los predicadores y sus necesidades básicas, esas que deben ser suplidas para que estos puedan seguir trabajando, viajando, ministrando, predicando, etc. ¿Sabes? Muchas iglesias se han desligado de esta responsabilidad gracias a redes o asociaciones donde se reúne el dinero que una minoría mundial ha decidido dar para el sostén del misionero y pastores. Pero la verdad es que no estamos exentos delante de Dios de aquella obligación y, aunque reneguemos de ello, nos rebelemos a dar dinero para que el pastor se alimente y pague sus cuentas y hablemos a sus espaldas, un día seremos confrontados con la fidelidad o falta de ella para cumplir con ese mandato. ¿Sabes? Podemos mirar para otro lado si queremos. Al parecer algunos corintios lo hacían. Tal vez por ello Pablo se ve obligado a ser irónico, diciendo, no es para que los bueyes lo sepan, sino los que alimentan al buey. Warren Wiersbe, respetado y fiel clérigo, escritor y maestro cristiano, se refirió a los versos 9 y 10 con sus propias palabras, diciendo, ya que los bueyes no pueden leer, este versículo no fue escrito para ellos. Amados, Pablo renunció a reclamar sus derechos como pastor, apóstol y maestro para no ser obstáculo en el éxito del Evangelio entre la Iglesia de Cristo. ¿A qué estamos dispuestos tú y yo a renunciar o a cuánto para no ser obstáculos en la obra que Cristo quiere hacer en nuestras congregaciones? No lo sé, tal vez debas renunciar al chisme, para empezar, o renunciar al egoísmo en el momento de ofrendar para el bien de los que llevan el Evangelio de vida. Tal vez necesitemos renunciar a nuestra idea egoísta de libertad, esa que nos lleva a no pensar en la libertad de nuestro hermano. Pablo no estaba interesado en hacer valer su libertad, si ésta comprometía a otros. ¿Sabes? A la luz de esta porción, quizá debamos entender que el sentido más alto de la libertad es aquel que se resiste a su propia libertad por amor a otros. Es el sentido de libertad que nos hace libres para dar, aunque otros no den, libres para amar aunque no nos sintamos amados, libres para servir aunque no siempre seamos reconocidos por hacerlo. Ese, mi querido oyente o lector, es el sentido más alto de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Dios nos bendiga.